6 de la mañana llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es jueves 9 de mayo de 2019, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La colombiana Viviana Manrique fue integrada para formar la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes con sede en Nueva York, periodo del 2020 al 2025. La propuesta de Colombia fue aceptada y Colombia hizo una propuesta insuperable con una persona, con una mujer de las calidades excepcionales que tiene Viviana Manrique. Bueno, todo hay que anotarlo en los activos, como hay que anotar también los pasivos. Al gobierno nacional se le hundió la reforma política, nada menos que eso. Y en la reforma política, queridos amigos, nada menos que las listas cerradas. Seguimos con listas abiertas. Es decir, que durante el gobierno de Duque se aprobó, porque en últimas quedó aprobada, la continuación de un régimen donde no hay partidos, sino caudillos o jefes de una clientela, donde no hay unidad política sustantiva de un grupo que tenga una visión del Estado, sino los intereses parroquiales, los intereses individuales, los puestos, los contratos, la política al menudeo. Y aquí nos volvemos a preguntar, ¿qué se estarán fumando esos señores? Las listas abiertas son el fin de la política seria. Y esta reforma política que acababa con las listas abiertas se hundió al gobierno, se le hundió. Entonces le aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo porque cada parlamentario tenía su articulito, tenía su interés, tenía su ventaja por sacar. Y cuando llegan las cosas en las que se miden realmente las fuerzas políticas, al gobierno se le hunde nada menos que la reforma política. Sigue vigente por ahí una reforma a la Administración de Justicia que uno se pregunta al fin qué reforma es eso. Puro maquillaje, puro tema formal. La justicia es un desastre y la política otro desastre. Hay que llamar las cosas por su nombre. Todo el mundo se queja de la Administración de Justicia, pues todo el mundo tiene que quejarse y se queja de la política al menudeo, de la política del clientelismo, de la política de los intereses personales por encima del interés de una colectividad. Los partidos políticos son la esencia del sistema democrático y la lista abierta es la ruina de los partidos políticos. Luego es la ruina del sistema democrático del país, nada menos que eso. Demar Córdoba nos hablará del tema. ¿Qué hacían Oti Patiño y Enrique Santos en el homenaje a Álvaro Gómez Hurtado? Que hubieran ido allá y se hubieran quedado quietecitos y rindiéndole homenaje a uno de los grandes colombianos del siglo XX, pues estaría bien, sería aceptable. Pero no. Cada uno tenía que lucirse, hágame el favor. Y Enrique Santos resuelve que Álvaro Gómez Hurtado es un extremista. No extremistas los que fundan grupos guerrilleros. Extremistas los amigos de Bateman Cañón, con quien se reúne continuamente para fundar ese grupo de bandidos que finalmente fue el M-19. Esos sí son los extremistas. Compulsan copias contra el general Leonardo Gallego por los atentados contra una periodista, atentados que terminaron en unas condenas muy severas y ahora la montan contra Leonardo Gallego como el jefe. Vamos a ver qué pasa con eso.
La venganza de Maduro. La venganza de Maduro ya empezó, señores. Ya detuvieron ayer de una forma bastante grotesca, montando su carro con él adentro en una grúa y se la llevaron para el SEBIN a Edgar Zambrano, el vicepresidente de la Asamblea. Por ahí empezaron y seguirán los demás. Y los Estados Unidos advierten, pero ya en Venezuela saben que los Estados Unidos no pasan de advertir. Aquí todo el mundo advierte y advierte y advierte y no pasa nada. Y Venezuela sigue en manos de estos bandidos, de esta canalla que arruinó el país más rico de América, que dejó con hambre, en condiciones de extrema penuria, de miseria, a toda una nación. Y no pasa nada. A Venezuela simplemente le advierten, porque qué miedo del señor Putin. El señor Putin se enoja, y con el señor Putin enojado las cosas se complican mucho. El dólar está por los lados de 3.300 pesos y dicen que va para 3.400. Entonces hay alarma, claro. Crece enormemente la deuda del Estado, que está en pesos, así se haya contratado en dólares. Para la contabilidad oficial hay que reducir esos dólares a pesos. Pero un respiro para los exportadores, un respiro para los que trabajan en Colombia, porque el dólar puede costar un poco más. Pero no se les olvide que el dólar no depende de lo que haga o deshaga el Banco de la República, sino de las andanzas de los narcotraficantes. No se les olvide eso. El ELN en Venezuela. Dice el comandante de las fuerzas militares que el ELN tiene más de 1.100 efectivos en Venezuela. Es que esa es su casa. Y esa ha sido la casa de los bandidos desde hace mucho tiempo. Que no se nos olvide el discurso pronunciado por Luis Alfonso Hoyos en la OEA en su momento, uno de los discursos más brillantes que se hayan pronunciado en Colombia en muchísimo tiempo. Esto fue ante la OEA, demostrando cómo las FARC estaban en Venezuela, era su albergue, era su casa, y que desde Venezuela se armaban para caer repentinamente sobre Colombia y causar daños en este país y continuar con el negocio que les interesa, que es el negocio del narcotráfico. Han pasado ¿cuántos años? Luis Alfonso Hoyos cayó en desgracia porque había que hacer caer en desgracia a todos los amigos del presidente Uribe. Ha sido absuelto en primera instancia y la Fiscalía, es decir, Néstor Humberto Martínez, hizo apelar esa sentencia porque no le gusta que Luis Alfonso Hoyos esté libre. Parece que al fiscal no le gustan en libertad las personas decentes, honorables y capaces. Pero volvamos al tema. El ELN está en Venezuela con más de 1.100 hombres. ¿Cuántos de ellos venían de las FARC? Probablemente todos o gran parte de ellos, porque es que un brazalete no vale más de 20.000 pesos. Cambiar un brazalete es muy fácil y es lo que están haciendo las FARC. Entonces ellas se dividen en disidencias y en el ELN. Y ya se denunció y ya se sabe que en la frontera entre Colombia y Venezuela opera una alianza, una coalición entre el ELN y las FARC, porque son los mismos, exactamente los mismos. Que no se nos olvide. El censo de población y vivienda, el censo agrícola. Hoy hablaremos con el señor director del DANE sobre un hecho que es de inmensa gravedad, de inmensa significación. El doctor Juan Daniel Oviedo ha denunciado irregularidades que se cometieron en esos dos censos. Y es que no es simplemente la curiosidad de saber cuántos somos, es que la política territorial, es que la política económica, es que los auxilios del Estado, es que todo depende de saber cuántos somos y dónde estamos, dónde vivimos. Y en el censo agrario, pues huelga decir que las grandes decisiones sobre la política agropecuaria dependen de un censo bien hecho. Israel no permitirá que Irán reciba armamento nuclear, lo dice Netanyahu.
Y con Netanyahu la cosa sí no es con advertencias, como con los Estados Unidos y con el señor Trump. No, con Netanyahu la cosa es de verdad. De manera que Irán está rompiendo los compromisos que tiene adquiridos con el grupo de países que permanecen todavía en la organización formada para vigilar el desarrollo nuclear de Irán. Y los mandó para la punta de un cuerno. Dijo que de aquí en adelante no tiene obligaciones respecto al enriquecimiento de uranio y al manejo del agua pesada, que son los elementos básicos para la fabricación de la bomba atómica. Y Netanyahu ha dicho, no voy a permitir que Irán tenga la bomba atómica. Esa sí es una guerra ad portas, anótenlo. Récord de inmigrantes a los Estados Unidos. Entonces hay gran alarma. ¿Y por qué? Y más migrantes de Centroamérica que nunca a los Estados Unidos. ¿Por qué? Mr. Trump, se lo quiero decir al oído, es lo que expulsa el socialismo. América Central, con la excepción de Costa Rica, que tiene una democracia seria y profunda, donde hay gente más o menos de izquierda relativa, pero no de izquierda socialista, de socialismo del siglo XXI. Los demás países son grandes expulsores de seres humanos y los mandan para donde pueda haber un plato de comida, es decir, para los Estados Unidos. Las tragedias de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, son tragedias que se manifiestan después. En El Salvador, desde luego, son tragedias que se manifiestan en la presencia de migrantes a los Estados Unidos. Y quererlos detener es querer tapar el sol con las manos. Se tranquilizan los mercados de los Estados Unidos y de Europa. La China sigue cayendo. El petróleo está en 62 y 70 dólares. Estaba 10 dólares más caro. Esto tiene, por supuesto, incidencia en las cuentas de la lechera Alegres que hace el gobierno nacional sobre la plata que tendrá disponible procedente directamente de la explotación de petróleo e indirectamente de las ganancias de Ecopetrol. Esto que les voy a contar no pasa sino en Colombia. Se está modernizando a enorme costo y con un gran despliegue tecnológico el aeropuerto de Barranquilla. Y una peluquera, una señora que tiene un espacio chiquito donde atiende a la gente que llega con tiempo al aeropuerto y se quiere hacer las uñas a las señoras o que quieren que le la arreglen un poquito para verse con su marido en el punto de llegada, esa señora resolvió que no se va y paralizó las obras del aeropuerto de Barranquilla. Una señora peluquera paraliza el desarrollo de toda una región. Eso no pasa sino en Colombia. No más. La doble calzada Buenaventura está en graves riesgos y esto tampoco pasa en otro lugar que no sea Colombia. Se había denunciado desde hace rato por la minería ilegal, los topos que se meten dentro de la tierra para buscar algo de oro para sobrevivir. Y no hay Estado que lo controle, y eso está en una situación muy deleznable, ese terreno. Vinieron las lluvias y se fue una parte de la carretera. ¿Cuánta más está en el mismo peligro? En Colombia definitivamente nos falta autoridad y mucha. Ahora tenemos la noticia de que los soldados, el 10% de los soldados, se dedicarán a cuidar el medio ambiente, a sembrar arbolitos. Y eso es muy lindo y aplaudimos a todo el que siembre arbolitos. Pero las fuerzas militares no son para eso, ni para eso entrenan a los soldados y a los oficiales. De modo que ya los tenemos erradicando matas de coca y sembrando árboles. ¿Y cuándo van a hacerle frente a la subversión, a los bandidos, a los secuestradores, a los violadores, a los asesinos? ¿Cuándo? No hace mucho dábamos la noticia de las pérdidas enormes de efectivos de las fuerzas militares, porque se han ido soldados profesionales que no tienen reemplazo. Y ahora, a los que quedan de los soldados, estos me imagino que no serán los soldados profesionales,
sino que serán los soldados que están prestando su servicio militar, pero de todas maneras cuentan. Y el 10% de ellos a sembrar arbolitos. ¿Por qué no siembran arbolitos con tanta gente que está desempleada? ¿Por qué no hacen otra cosa? Pero es que el ejército no está para sembrar arbolitos ni para echar recatón para erradicar matas de coca. Esa no es la misión del ejército de Colombia. La destitución del director de la CAR de Cundinamarca faltó al principio de planeación, dice la Procuraduría General de la Nación. Faltó al principio de planeación. Y está en riesgo nada menos que la descontaminación del río Bogotá, pero el señor faltó al principio de planeación. Por cortes de luz, hay protestas, bloqueos y quema de recibos en la costa atlántica. Aquí se volvieron en varios lugares del país, empezando por Barranquilla contra Electricaribe. Y uno se pregunta qué es primero, el huevo o la gallina. Primero será que la gente pague juiciosas sus facturas para que Electricaribe tenga manera de desarrollar los grandes planes que tiene que desarrollar para volver a ser una empresa seria y una empresa eficiente, o será primero que se vuelve eficiente y después le pagan las facturas. Pues el orden de los factores es obvio: a pagar facturas y a tener paciencia, porque la tuvieron con los que se robaron a Electricaribe. Volvamos al mundo internacional. Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, está en Rusia para discutir la crisis venezolana. Eso no va para ninguna parte, pero pues que viaje y que conversen y que hablen con el señor Putin, que en últimas es el que manda en Venezuela y en todo el mundo. Recordamos el artículo del Wall Street Journal diciendo que Putin, con muy poco, se está apoderando del mundo. Conducía Orange al suicidio de sus empleados. Este es un tema muy significativo en muchos lugares, especialmente en los Estados Unidos, pero también en Europa. Hay compañías multinacionales que fuerzan de tal manera a sus empleados, que los someten a tales grados de presión y de tensión que los llevan al suicidio. Orange está siendo investigada por eso, porque coincidió que unos cuantos funcionarios de Orange prefirieron matarse antes que seguir trabajando en esas condiciones. Emocionante respaldo a Alejandro Ordóñez en la OEA. Tenemos los audios donde embajadores de distintos países, entre ellos el embajador de Venezuela, le agradece a Alejandro Ordóñez Maldonado por su valerosa conducta en defensa de Venezuela y de la democracia de Venezuela. Hubo una reunión de nuestra vicepresidente Marta Lucía Ramírez con el secretario general de la OEA, quien se deshizo en elogios por Alejandro Ordóñez y recordó los viejos versos del gaucho de quien hizo Hernández una de las más grandes obras épicas que se escribieron en América Latina. Pues ese gaucho decía que no podía aceptar que se asesinara a un valiente acusándolo de no haberlo sido. Pues eso está pasando con Alejandro Ordóñez, y esa es la respuesta del secretario general de la OEA. Pero los embajadores se deshicieron en elogios para Alejandro Ordóñez Maldonado. Todo esto en respuesta a nuestro canciller, que, movido por el síndrome de Vivanco, salió corriendo a acusar al canciller al embajador de haber dicho no sé qué cosas sacadas absolutamente de contexto, absolutamente de contexto. Si uno escucha con detenimiento el discurso de Alejandro Ordóñez, llega a la conclusión de que todo el sentido de su discurso
es en defensa de los venezolanos, de la democracia venezolana, en ataque al gobierno de Venezuela. Y salta nuestro canciller a corregirlo por miedo a Vivanco, digámoslo con toda franqueza, por miedo a Vivanco. Tú me educaste así, papá, dijo el joven héroe en los Estados Unidos que en su escuela se abalanzó sobre quien estaba disparando contra sus compañeros. Para proteger a sus amigos, este joven arriesgó su vida. Y cuando el papá le reclamó, te dije que no te hicieras el héroe, dijo, papá, tú me educaste así. Educar a los hijos para el heroísmo. Hombres de la Fiscalía presos por chuzar pilotos de Avianca. El fiscal Fabio Augusto Martínez Lugo encabeza la lista. Y uno se pregunta cuál era el afán de estos fiscales para chuzar a los pilotos de Avianca. ¿No había algún interés de por medio? ¿Por qué no averiguamos bien averiguado qué pasó? El presidente Uribe pide garantías ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante las acusaciones que allá le hace Cepeda, que está manipulando un grupo. Sabemos que esa comisión está manejada por los mamertos. Allá se siente a sus anchas el señor Cepeda y entonces allá acusa injustamente a Álvaro Uribe, que pide algún sitio para defenderse. En Colombia no lo dejan y allá tampoco. En algún lugar del mundo deben dejar defender al presidente Álvaro Uribe Vélez. El señor Maduro ordena alerta en la frontera con Colombia. Máxima alerta. Maduro sí es el que de verdad quiere guerra. El Día del Idioma. Le recomendamos un articulito muy breve, como todos los suyos, del escritor Álvarez Gardiazabal sobre el idioma. Las palabras del idioma son en su Quijote y las que usan los muchachos. Se hizo un estimativo de que los muchachos en sus conversaciones actuales están usando 330 palabras, de las cuales 78 son groserías impublicables. ¿Qué es lo que está haciendo en defensa expresiva? Es que el idioma sirve a los hombres para expresar lo que sienten, sus ideas, sus profundas ideas. No hay nada de esto. Donald Trump Jr., hijo del presidente Trump, fue citado a declarar ante la Comisión de Inteligencia del Senado por declaraciones anteriores que había dado en el caso de la influencia rusa en las elecciones que llevaron a la presidencia a Donald Trump. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos decidió acusar al fiscal William Barr por desobedecer sus órdenes. Recordemos que William Barr presentó el informe Cohen, pero sustrayendo palabras, giros, expresiones o párrafos que contenía el informe. La Cámara le dijo, no, me entrega completo el informe. Barr se negó y ahora lo acusan. En Afganistán, los talibanes atacan una organización de caridad. Esto parece el colmo, pero con los talibanes nada nos asombra. 5 muertos y más de 24 heridos. Los lanzamientos de misiles de Norcorea son entrenamientos defensivos normales, dicen los norcoreanos en respuesta a Surcorea. A Surcorea los norcoreanos la ridiculizan diciendo, vea pues de lo que están haciendo mención, es una pura rutina defensiva, el lanzamiento de unos misiles y unos ataques con unas armas que al parecer son armas nuevas, no conocidas. Y en Hoy en la Historia recordaremos a Antoine Laurent de Lavoisier, el padre de la química moderna. Murió un día como ayer, en el año de 1794. ¿Cómo murió? ¿Y qué dijo el juez de la causa cuando le dijeron, por Dios, no condene a la guillotina a este gran genio?
¿Qué fue lo que contestó? Lo anticipamos. La República no necesita sabios ni químicos. La República no necesita sabios ni químicos. ¿A qué se les parece? Antoine de Lavoisier será de quien hablemos en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos en las próximas horas con ustedes desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Y los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en internet, en Wonder Radio y TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí audio de alta calidad. Lo mismo, nos pueden sintonizar en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos minuto a minuto en nuestra cuenta de Twitter con noticias, análisis, entrevistas, cultura, deportes, economía y todos los demás temas que son de su interés. Y nos pueden dejar todos sus comentarios también a través de nuestra página web www.lahoradelaverdad.com.co. También los invitamos para que nos sigan en Facebook a través de nuestro Facebook Live, donde podrán escuchar nuestra señal, y todo nuestro contenido también está disponible en YouTube. Son las 6 de la mañana, 27 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Predilectas de Lucha Reyes, La Tequilera. Con esa música tan movida iniciamos la mañana en los Estados Unidos con Cristina Londoño, que tiene cosas interesantísimas para contarnos y gravísimas para el presente y el futuro de la humanidad. Cristina Londoño, muy buenos días. Papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar claramente con la preocupación más grande internacional que tiene Estados Unidos en este momento, y viene por parte de Irán, y es que el presidente Hassan Rouhani anunció que va a dejar de cumplir el acuerdo nuclear del 2015. Estados Unidos ya se había salido de ese acuerdo nuclear, pero había otros países que todavía estaban ahí con Irán, y Irán le da 60 días a estos otros países, que son Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, para que le quiten sanciones comerciales y embargo que tienen en su contra. De lo contrario, dice Rouhani, va a volver a enriquecer uranio y completarán reactor de agua pesada. En otras palabras, para los que no somos expertos en esta terminología, van a reanudar su plan nuclear. El presidente Trump, como les dije, se había salido del acuerdo. El acuerdo había sido firmado bajo la administración del presidente Obama. Trump había dicho que era un acuerdo muy mal negociado. Y bueno, ¿qué está pasando? Rusia y China apoyan a Irán, acusan a Estados Unidos de haber sido irresponsable a la hora de salirse de ese acuerdo, pero Estados Unidos insiste y está respondiendo con dureza. Por ejemplo, Tim Morrison, que es el director para el Departamento de Armas de Destrucción Masiva del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, le contesta a Irán: esperen más sanciones. Dice que es un indisimulado chantaje y le está exigiendo a los países europeos que resistan la amenaza de Irán y que empujen a ese país a la mesa de negociaciones. Pero pues teniendo Rusia y China del otro lado, la cosa se complica, y se complica aún más por la reacción del aliado número uno de los Estados Unidos en política internacional, Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu está reaccionando diciendo que no va a permitir de ninguna manera que Irán vaya a desarrollar un arma atómica, porque es un país que lo que quiere es destruir a Israel, quiere acabar con Israel. Entonces, ante los ojos del mundo y de los expertos en política internacional, podríamos estar en la antesala de una guerra. Sabemos que Estados Unidos ya estaba desplazando portaaviones hacia la zona del Golfo Pérsico. Y por otro lado, amanecemos también con que Corea del Norte disparó 2 misiles, el segundo lanzamiento en 5 días, según ha dicho Corea del Sur, y son misiles de corto alcance, según el ejército surcoreano, y podría ser una posible advertencia de que las conversaciones para el desarme nuclear
estarían en peligro. Son unos misiles distintos a los que habían sido disparados anteriormente, y entonces esto genera preocupación de que Corea del Norte, que se había levantado de la mesa de una manera abrupta y había terminado unas conversaciones abruptamente con el presidente Trump, haya reanudado también su programa nuclear. Y tenemos también noticias de un vuelo de la Florida hacia Washington en que vino en el vuelo el senador Marco Rubio con el presidente Trump y también con el gobernador de la Florida, en que el presidente Trump reanuda las amenazas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y dice que respalda al presidente interino Juan Guaidó. Esto había sido puesto en tela de juicio después de que Trump hubiera descrito una conversación que tuvo telefónica con Vladimir Putin. Entonces, preocupación por todas partes, pero Estados Unidos se mantiene fuerte y desafiante y insistiendo que no va a dar su brazo a torcer. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo, papi. Muchísimas gracias, Cristina. La situación con Irán es gravísima, porque con Netanyahu las cosas sí no se limitan a advertencias. Netanyahu ha dicho: no permitiré que Irán tenga la bomba atómica, porque esa bomba atómica es para tirársela encima a mi pueblo, y no lo voy a permitir y no lo va a permitir. Entonces, ¿qué va a pasar con Irán cuando dice que va a seguir enriqueciendo uranio y que va a seguir manteniendo en su poder el agua pesada que le sobra y que tenía la obligación de venderle a terceros? Pues ahí está la gran pregunta, el gran interrogante para la paz de nuestro tiempo. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Luego de pasar 5 debates en el Congreso de la República, el acto legislativo que introducía la más necesaria reforma política para la democracia colombiana, asunto que lideró el gobierno del presidente Iván Duque como parte de los compromisos de lucha contra la corrupción, terminó sin apoyo del gobierno y claramente sin senadores que la pudieran impulsar. Y es que lo que empieza mal, termina mal. Y en este es el caso perfecto. La reforma en sus primeros 4 debates había perdido su esencia, pues las mayorías no aceptaron que se acabara con las listas abiertas para pasar a las listas cerradas, que son la cura contra el caudillismo, la politiquería y todas las formas de las malas prácticas de unos partidos políticos que se interesan más por el bienestar de sus representantes, de sus voceros y no de los ciudadanos. Sin duda estamos asistiendo a la ruina de la democracia corrupta que se resiste a dejar las malas prácticas, y es que muestra de eso es la manera en cómo se tramitó el asunto en la primera ronda de debates. El otro tema que se vio enredado fue el de obligar a las colectividades para que hubiera paridad de género en la construcción de las listas que se hacen para las corporaciones públicas. Muchos de esos partidos que hoy hablan de democracia y de derechos de la mujer fueron los primeros en derrotar esta parte en la iniciativa. La reforma política, que en la práctica se hundió, también proponía un mayor control en el gasto del dinero en las campañas, un asunto que es de la mayor gravedad y de la mayor importancia, pues hoy muchos llegan a ocupar una curul en el Congreso de la República, en un consejo, en una asamblea, no por sus virtudes de político o por sus virtudes de orador, sino por la plata que le invierten al asunto. Para referencia de casos vergonzosos, basta mirar lo que ocurrió con la señora Aida Merlano. Esa reforma creaba un nuevo organismo que reemplazaría al Consejo Nacional Electoral, un organismo donde sus integrantes tienen nivel de magistrados de alta corte, y sería reformado pues en virtud del acto legislativo que prácticamente quedó hundido en el Congreso de la República. El gobierno no insiste en la reforma porque el tema central son las listas cerradas, que son la manera de acabar con tanto vicio y con la violación de los topes electorales, afirmó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ministra que anunció una derrota que algunos dicen fue de la oposición, pero que la oposición claramente afirma fue del gobierno. Esto dijo la ministra en medio de la sesión donde se le brindó la cristiana sepultura a la reforma. El país está esperando realmente una reforma contundente y una reforma que solamente lleve 2 o 3 artículos sin mayores posibilidades de reformar y de transformar la política no merece la pena continuar su trámite.
La ministra del Interior, quien no las tiene todas consigo, expresó que la próxima legislatura espera que pueda haber realmente un consenso, un acuerdo entre los partidos, porque ella dice hay que insistir en cambiar con las malas costumbres políticas en Colombia. Y es que este episodio, doctor Fernando, donde se derrota al gobierno en el trámite de una reforma tan importante como la reforma política, me hace recordar momentos en el 2017, a finales del año, cuando el gobierno Santos también tuvo que saltar del barco con su reforma política porque no tenía mayorías y ya se acababa el tiempo para poderla tramitar. Ya explicaremos en nuestra nota editorial qué es una lista abierta y para qué sirve. Sirve para los clientelismos, para la politiquería, de manera que los partidos presentan unas listas larguísimas y usted, ciudadano, es el que tiene que escoger. Y escoge a uno y solamente a uno. Usted no vota por un partido, no vota por unas ideas, no vota por una posición frente a la vida política, sino que vota por una persona. La lista abierta es la negación de la democracia representada o expresada a través de partidos que merezcan su nombre. Hablaremos de ese tema más adelante. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Funcionarios del Servicio de Inteligencia de la Tiranía de Venezuela, el SEBIN, secuestraron ayer al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Días atrás, el régimen de Nicolás Maduro le levantó la inmunidad parlamentaria a Zambrano por apoyar el fallido alzamiento militar del pasado 30 de abril contra la dictadura. Fue el mismo parlamentario el que narró mediante su cuenta de Twitter cómo lo estaban deteniendo. Contó que se encontraba en las instalaciones de la sede de su partido, Acción Democrática, cuando llegaron al menos 5 camionetas del SEBIN, lo rodearon y bloquearon la calle intentando forzar el vehículo para que Zambrano saliera de él. En vista de que no se bajó, trajeron una grúa que enganchó el vehículo y se lo llevó camino a la sede de esa policía ubicada en el helicoide, con el diputado adentro. Ante este hecho, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, alertó a la comunidad internacional y denunció este hecho como un secuestro. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos exigió la liberación del diputado venezolano y advirtió que de no liberarlo habrá consecuencias. Abro comillas, la detención arbitraria del vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora es ilegal e inexcusable. Maduro y sus cómplices son los responsables directos de la seguridad de Zambrano. Si no es liberado de inmediato, habrá consecuencias. Cierro comillas, dice el mensaje del gobierno estadounidense. Por último, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo visitará Rusia el 13 y 14 de mayo para hablar sobre la situación en Venezuela, según informó este miércoles la Cancillería rusa. Muy bien, de manera pues que en esas estamos. ¿Qué pasó con el vicepresidente del partido de Guaidó? Con el hombre que era su sombra, su compañero de trabajo, de luchas. Se metieron a su casa y se lo llevaron. ¿Y qué pasó? Sigue preso. Nada. Pasó nada. Advertencias encima de advertencias. No adviertan más, que hacen el ridículo. Mejor quédense callados la boca y deje que a Venezuela se la lleve el diablo. Ella solita, enfrentando a una turba de maleantes dirigidos por Cuba y por Rusia que están acabando con la vida de 30 millones de venezolanos. Y no hay quien haga nada distinto de lanzar advertencias. Qué susto, por Dios. Más advertencias. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Otra remontada histórica se vivió ayer en la Champions. Se enfrentaron el Ajax holandés y el Tottenham inglés en la ciudad de Ámsterdam para definir al otro finalista que enfrentará al Liverpool, que también logró milagro para estar en la final. Con un 1-0 en contra del partido de ida, el Tottenham perdía 2-0 ayer cuando se fueron al descanso y en el segundo tiempo lograron anotar 3 goles, terminar ganando 3-2 el encuentro y clasificarse para la final. El brasilero Lucas Moura fue el héroe de la noche. Anotó la tripleta, el último gol en el minuto 96, logrando el triunfo el equipo de Mauricio Pochettino y el pase a la final con un resultado global de 3-3. Los goles de visitante definieron la serie. Será la segunda ocasión que se juegue una final inglesa, la primera en el año 2008 cuando se enfrentaron en Moscú el Manchester United y el Chelsea, donde los Diablos Rojos salieron campeones con Cristiano Ronaldo en sus filas. Sobre el Ajax, doctor Londoño, tristemente se fueron
se dejaron remontar una diferencia de 3-0, un gol del partido de ida y 2 en los primeros 45 minutos ayer. Lo sucedido opacó lo que habían logrado estos jóvenes durante toda la competición. Eliminaron al Real Madrid en octavos de final y al Juventus en cuartos. La Champions vivió, doctor Londoño, 2 semifinales históricas. 2 equipos que tenían todo cuesta abajo lograron reponerse y estar en la final. Y cuando hay unos héroes también están los villanos. Ahora resulta que por primera vez en España se cuestiona al argentino Lionel Messi. La derrota dolorosa e impensada del Barcelona frente al Liverpool ha generado una cantidad de críticas que muchos se atreven a culparlo del desastre. Ahora, doctor Londoño, no solo es la selección argentina la que no funciona por él, sino el equipo azulgrana también. ¿O será su actitud la que más critican? ¿Estará en duda el premio al mejor jugador, el Balón de Oro, después de lo sucedido? El hecho es que la Pulga no ha podido ganar un mundial con la selección y con el Barcelona lleva 4 años sin poder llegar a la final de la Champions. Liverpool-Tottenham. Sí. Le mostraron al mundo que la esperanza nunca se puede perder. Pues después de ir perdiendo 3-0, el Liverpool ganó 4-3. Y después de ir perdiendo 3-0, el Tottenham iba perdiendo 3-0. 1 del partido anterior y 2 de este partido en el segundo tiempo. Y metió los 3 goles que necesitaba. Y el Liverpool metió 4 goles al Barcelona. Así es el deporte. Y en un minuto estaremos con el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, hablando de un tema importantísimo para el país, aunque mucha gente no lo entienda así. En un minuto. 6 de la mañana, 44 minutos.